semana donde le pide a la universidad entregar las notas respectivas para proceder o asentarlas en el sistema para que ustedes puedan verlas una vez promediadas, ¿no? Algo que yo siempre he criticado, a pesar de que yo soy uno de los que no se opone al avance de la ciencia y mucho menos al avance de la tecnología, es justamente es la realización, sobre todo en la parte médica, de los exámenes online. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos factores que se nos escapan de las manos a nosotros los docentes. Y realmente a veces se quiere evaluar si en cierto modo hubo o no se llegó, si se llegó o no se llegó a lo que tú quieres enseñar, a lo que tú quieres en cierto modo reforzar y a lo que tú quieres que ustedes se lleven a futuro. Eso con los exámenes online realmente no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque el factor supervisión no está presente. ¿Sí? El factor supervisión no está presente. Sin embargo, bueno, las notas, los resultados están ya en los exámenes. Cada uno de ustedes ya vio por el sistema cuánto obtuvo de nota en su parcial y también cuánto obtuvo de nota en las evaluaciones que se hicieron de las actividades asignadas. Fíjense que si yo me pongo a hacer un corte de cómo es el comportamiento grupal antes de la pandemia y un corte después de la pandemia, en esto ya voy para 3 años con la universidad, creo que ya es suficiente. ¿Okay? Simplemente el corte se resume en las notas que se están obteniendo. Vuelvo y repito, el que tenga 20, bien merecido lo tenga. El que tenga 18, bien merecido lo tenga. El que vaya a supletorio, tiene que evaluar el por qué va a supletorio. Simplemente es porque antes de ese corte, o antes de lo que estamos viviendo, o antes de la tecnología online, el promedio de notas eran notas, en cierto modo, aceptables. Y dentro de todo, había alumnos que, bueno, que tenían sus fallas y que llegaban a requerir supletorio. En lo que entra la modalidad online, hubo un cambio radical en lo que es la parte evaluativa. Las notas ahora no bajan de 19 en base a la escala de 20 o de 9 en base a la escala de 10. Y evidentemente hay un factor, pues, justamente es el factor supervisión, que no se puede controlar. Sin embargo, el llamado es a que ustedes hagan reflexión si eso es lo que se está queriendo o no. ¿Okay? Todo esto viene porque, sigo insistiendo, ustedes son excelentes para responder las preguntas de selección. De hecho, si nos ponemos a revisar cada uno de ustedes las preguntas de selección, de las 21 o 20, no recuerdo cuántos tenían ustedes de preguntas de selección, entre verdadero y falso y selección múltiple, el porcentaje en base a esas 20 o 21 preguntas que se hicieron de acierto es altísimo, quizás a lo mejor rondando el 100%. Sin embargo, las 5 preguntitas o 4 que quedaron de análisis dejan mucho que pensar en la parte de respuesta. Y ahí te das cuenta que evidentemente la parte que tú quieres que tu alumnado se lleve, que tu alumnado concluya, se está fallando. O se está fallando o ustedes no lo están aprovechando. Pero realmente a veces son preguntas simplemente, como se los he dicho antes inclusive de evaluarlo ustedes con el primer parcial.
Siéntense, miren hacia adelante, planteen opciones y respondan. ¿Ok? Y respondan. Para que puedan tener una adecuada respuesta, sobre todo en las preguntas de análisis. Seguimos teniendo el mismo problema. ¿Okay? Y otro factor, aparte de este factor que tenemos nosotros, justamente que no podemos quitar el factor supervisión, es que el sistema Canva estaba diseñado o está diseñado para evitar justamente ese tipo de conductas irregulares. Cuando tú usas un solo computador. Por eso es que digo que sí, y como se lo dije al grupo anterior, como este factor yo no lo puedo controlar y usted lo puede hacer, puede hacer uso de él cuando usted quiera, porque no te estoy supervisando. No uses tu mismo computador porque simplemente el sistema Canva lo detecta como actividad irregular y lo reporta. En este caso tuve 3 alumnos, en el paralelo A tuve 2 que tuvieron un reporte irregular de actividades. Y como yo les dije también al paralelo anterior, eso es como cuando este tipo de actividad irregular ya la evidencié en el primer parcial, sin embargo, decidí no decir nada. Como justamente en el caso de un cazador que le pone el cebo a su presa, digámoslo así, para que se vaya entendiendo. Y ese tipo de actividad simplemente no disminuyó, sino que al contrario, se duplicó o se triplicó. De tal forma que anteriormente se podían ver actividades irregulares en 5 o 6 preguntas, pero en esta vez llegar a ver actividades irregulares en las 25 preguntas, y si no hubo las 25, a lo mejor 20 en el mismo computador. ¿Okay? Porque cuando yo tengo un computador al frente, puedo tener una guía de estudio donde yo no lo estoy viendo ni siquiera al lado. Pues evidentemente, la probabilidad de dar una respuesta acertada, porque como le dije, yo no me salgo de las guías que publico, ni me salgo de otra parte, sino simplemente lo que quiero que ustedes se lleven. Entonces la probabilidad de acierto ahí es alta cuando es de selección múltiple. Cuando es de interpretación y análisis, ahí hay problemas. Y evidentemente ese factor supervisión ya digamos que es menor en comparación, en una pregunta de selección, en comparación con una pregunta de análisis, porque el factor supervisión en una pregunta de análisis simplemente no va de la mano porque será el reflejo de lo que usted está pensando en ese momento. Entonces tenemos ahí de respuestas, digamos que fugaces entre una y otra. Algunos apuntan hacia la derecha, otros apuntan hacia la izquierda, o a veces van en grupo y todos apuntan a la derecha, pero apuntan a la derecha en el final, no apuntan a la derecha comenzando el camino, a la mitad del camino, sino al final. ¿Okay? Entonces estén muy pendientes porque parte de la forma como se evalúa, o de la forma como yo evalúo, es eso, ¿no? Yo no soy docente de que mando un trabajo para que se corte y pegue, porque si por corte y pegue me leo el artículo. ¿Okay? Y mucho menos para que se salga o mucho menos los estimulo a ustedes para que corten y peguen o hagan algo por salir del paso. Eso no es la idea. Realmente el daño de toda esta situación no me lo hacen a mí, se lo están haciendo ustedes, y el llamado es simplemente reflexión. No me digan como me dijo una alumna del paralelo A, es que usted tiene un trauma y una fobia con los que cortan y pegan. No, yo no me refiero a eso. El trauma y la fobia la tengo, quizás a lo mejor lo dice ella,
porque estoy haciéndole evidencia de que sí lo están haciendo. Y eso difiere mucho de la palabra análisis. ¿Okay? Cuando yo le mando a analizar, interpretar, usted leyó el artículo, sacó un conjunto de ideas y las plasmó en un papel. Bajo la forma de esquema, bajo la forma de llave, bajo la forma de ideas principales, en fin. ¿Okay? No es un trauma, es un llamado a reflexión, es un llamado a que se evalúen como futuros médicos que van a ser. ¿Sí? Como futuras personas que van a tratar otros enfermos. Y como se lo dije también, o sea, aprovechen de equivocarse ahorita, pero de una forma diferente a cortar y pegar. ¿Por qué? Bueno, porque acá en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, en todo el mundo, cuando nos equivocamos con pacientes, eso tiene un nombre, y ese nombre, por supuesto, trae consigo, no se lo deseo a nadie, simplemente un mal rato y quizás a lo mejor hasta juicio y toda esa parte. Entonces, ese es el llamado a reflexión. Evalúense ustedes como estudiantes. Así conforme cuando ustedes agarren y le toquen la evaluación docente, ustedes agarren y coloquen el 1, porque el docente no cumple con las cualidades que debería tener un docente para dar docencia. Entonces, evalúense también ustedes en este punto reflexivo que lo estoy haciendo y mejoren. Mejoren como persona, mejoren como alumno, mejoren como simplemente para tener mayor calidad. ¿Sí? Bien, ¿por qué digo esto? Voy a publicarla, voy a compartir pantalla con ustedes. Y vamos a revisar el porqué de mi llamado de atención y el porqué de mi de mi llamado a reflexión también. ¿Okay? Acotando que por supuesto actualmente estoy grabando todo esto para que se quede como en evidencia de que en primer lugar se socializó, en segundo lugar que se llamó la atención, en tercer lugar que se hizo un llamado reflexivo y en cuarto lugar que quedará en evidencia de dónde está saliendo el llamado reflexivo. ¿Okay? Yo no estoy tratando de ofender a nadie, no estoy tratando mucho menos de increpar a nadie, que justamente trato en lo posible de que los ejemplos que pongo sean anónimos. Ahora, si pongo una respuesta de algún alumno que dio sin nombre y se siente ofendido porque estoy poniendo su respuesta sin nombre, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Bien, voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, chico? Sí, doctor. Ya. En primer lugar, haciendo uso de las actividades irregulares. Como le digo, cuando usted está en el sistema Canva, está usando el mismo computador y por alguna u otra cosa usted se sale de la pantalla principal, el sistema Canva lo detecta. Eso lo saben ustedes, eso no es nuevo. Realmente eso no es nuevo. Eso a lo mejor, quizás a lo mejor cayeron por inocentes en el primer examen parcial de la primera modalidad online. Eso no es nuevo. El problema está en cuando se recaen este tipo de fallas de forma frecuente. ¿Okay? Como le dije, 2 alumnos del paralelo anterior y 3 de este, ¿sí? Tuvieron alto índice de actividad irregular. ¿Okay? Alto
alto índice de actividad irregular. ¿Alguna excusa? Mire, doctor, es que se me fue la señal. Si se fue la señal, bueno, lo que era lo más lógico, que el sistema lo detectara. ¿En cuánto tiempo se te fue la señal? ¿En 2, 3 oportunidades? Bueno, lo más lógico es que el sistema te detectara como que tuviste 2 o 3 oportunidades. Tu actividad sospechosa, pero no en las 25 preguntas. O sea, difieren mucho y soy respetuoso de la versión que se pudiera dar. Sin embargo, yo simplemente me estoy basando en lo que estoy viendo, ¿okay? En lo que estoy viendo. En este caso, esta persona cometió actividad irregular en múltiples preguntas, ¿no? No solamente en esta vez, hay otros ejemplos, ¿sí? Y, por supuesto, cuando hay el reporte de una actividad sospechosa en Canva, a pesar de que tu respuesta fue correcta con aquellas personas que se vieron esto, que la pregunta estaba bien contestada, pero la nota evaluativa era 0.4 y se decidió una sanción por el número de actividades irregulares que se tienen, sí, evidentemente en ese momento se procede a realizar una disminución de la nota en base a la actividad irregular que se está teniendo por el gran número de reportes que se tienen. No soy yo, no me vean como villano, pónganse de este lado. Claro, ustedes a lo mejor se sienten un poco perjudicados, porque en este caso ustedes son alumnos, pero también pónganse del lado del docente. ¿Qué se hace cuando hay un exceso de actividad irregular reportada en el Canva? ¿Qué se puede hacer? Y justamente para eso nosotros somos las personas que en cierto modo los tratamos de orientar y llevar por el camino que debe ser, no por el camino irregular. Eso, primer llamado de atención. En segundo, lo socializado. A veces cuando uno pregunta en clase, o a veces cuando yo tengo una modalidad de estudio que a mí la mayoría debería salir bien, o de pregunta. ¿Por qué? Porque lo pregunto una vez, lo pregunto 2 veces, lo pregunto 3 veces. Cuando me recuerdo mucho de mis tutores, me decían, mira, cuando un docente te pregunta una vez y de repente dentro de 15 minutos vuelve a reforzar lo mismo y durante la clase se refuerza lo mismo 3 y 4 veces, muy probablemente esa pregunta sea, o eso que quiere tu profesor, sea pregunta de examen. Una de ellas fue esta. ¿Okay? Menciona los hallazgos que esperaría en el reporte de biopsia de un paciente con síndrome nefrítico. La gran mayoría de las respuestas fueron estas: hipercelularidad tanto mesangial como endotelial, infiltración de la luz y del mesangio por neutrófilos, eosinófilos y monocitos, eso está muy bien, y agrandamiento glomerular difuso. ¿Dónde está eso? En la guía. La guía de pediatría en la que se pasó de síndrome nefrítico, eso está allí. Si mal no recuerdo, es un cuadrito azul. Pero ¿qué más se dijo en clase? ¿Cómo estaba el espacio de Bowman? ¿Estaba disminuido o no estaba disminuido? ¿Cómo estaban las asas capilares? ¿Estaban abiertas o estaban cerradas? ¿Cómo estaba esa hipercelularidad mesangial o ese recuento celular? ¿Más de 2? ¿Más de 3? ¿O no había nada? Entonces realmente sí, esto es parte de lo que se consigue en una biopsia. Pero en clase se reforzó eso y se preguntó más de una vez, hasta con ejercicio. Creo que si mal no recuerdo, un glomérulo que estaba completamente abotagado, o digamos que colapsado desde el punto de vista del espacio urinario. ¿Qué les dije? ¿Qué pueden ustedes interpretar de un glomérulo que no tenga espacio de bomba? Simplemente que no está orinando. Y se habló de las asas capilares que estaban cerradas, el infiltrado inflamatorio, del espacio de bomba. Pero hay que colocar lo que dice la guía, ¿no? La guía decía esto, sí, está muy bien. Pero también se reforzó parte de lo que
La guía es muy metódica, la guía te dice esto desde el punto de vista metódico porque es un trabajo de investigación que se está reportando y por supuesto tiene mención publicación, ¿sí? Pero a modo de enseñanza, lo que quería que se disminución del espacio de Bowman, incremento de la celularidad mesangial, colapso de las asas capilares, etc. ¿Okay? Diría yo que el 99% de las respuestas fueron de este tipo. O sea, se coloca lo que está en la guía, pero no se coloca lo que se dio en clase. Bien, otra pregunta que se dio, salió tanto en paralelo A como en paralelo B, la repetí. A pesar de que traté en lo posible de hacer dos exámenes distintos, pero esta pregunta me pareció muy importante. Y es lo que yo les digo a ustedes, se lo dije cuando comencé justamente el intro que acabo de hacer. Ustedes ven aquí, pero ya ven la meta, o están en un punto, pero ya ven la meta, ¿sí? Por ejemplo, mencione cuál sería su conducta inicial en el tratamiento de un paciente que se encuentra en sala de emergencia, presentando ondas T picudas y altas, cuyo potasio sérico es de 6.8. Hay una hiperpotasemia, evidentemente hay una hiperpotasemia moderada. ¿Okay? ¿Cuál es la conducta? O sea, esto ya es conducta definitiva, ¿sí? Pero acá nos enseñó eso, o yo les digo a ustedes, bueno, le van a poner 500 cc de glucosado una vez. No, ustedes pasan por un proceso y ese proceso se llama interrogatorio, primero y principal. Creo que lo hicimos también como forma de ejercicio. ¿Qué más le harían a su paciente? No le harían un electrocardiograma, repítele el electro, tú no lo estás viendo. 2, 3, generalmente las hiperpotasemias se asocian a un trastorno ácido-base. Usted no le haría gasometría arterial a su paciente. Aparte de eso, colocar suero glucosado, y creo que se lo dije también en clase, si ustedes no me estabilizan membrana cardíaca, a pesar de que el tratamiento con gluconato de calcio no forma parte del tratamiento para bajar potasio, pero tiene que hacerlo porque la arritmia es lo que me complica al paciente. Se las pongo mala, lo dije en clase, no, se olvidó el uso del gluconato de calcio, se olvidó el uso de otros medicamentos que puedo usar yo aparte de la glucosa con insulina, como es los agonistas beta 2 adrenérgicos, y también se olvidó el uso, en caso de que el paciente pudiera meritarlo, ¿sí? Digamos que el uso de diuréticos no ahorradores de potasio. Entonces, parte de la respuesta que se debió dar aquí es un interrogatorio, electrocardiograma, realización de gasometría arterial, y ahí sí lo que ustedes querían colocar, estabilizar la membrana. Allí, esos 4 puntitos. No llegar a la meta directamente con 500 cc de suero glucosado, además de 15 unidades de insulina, pasarle 1 hora. Realmente no. ¿Okay? Por eso es que justamente las preguntas de selección es muy bien, pero las preguntas de análisis falta bastante. Otra de las preguntas, ¿cuál sería su conducta en el tratamiento inicial de un paciente que presenta edema 4 cruces, hipolipominemia, dislipemia y proteinuria? En resumen, estoy, digamos que, fragmentando un síndrome nefrótico. Ese paciente es un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuál es la conducta que usted va a hacer en un paciente que tiene un síndrome nefrótico? Furosemida. Ya, la mayoría colocó furosemida u otro. Lo mismo de siempre. ¿Qué pasó? Señores, tratamiento o medidas iniciales. ¿Sí? Recuérdense que parte del tratamiento que dieron en la exposición
iba dirigido a una dieta hipoproteica y evitar la ingesta excesiva de sal, medidas generales. ¿Qué más? Bueno, ahí sí, el tratamiento farmacológico. ¿Qué le podía administrar? Furosemida, sí, también está bien. ¿Qué más le podías administrar a tu paciente? Las medidas antiproteinúricas. No se habló aquí del uso de los IECA o ARA para disminuir la proteinuria en nuestros pacientes. No se habló de que usando usted un IECA disminuía la proteinuria en un 30%. Y que había un estudio que tuvo resultados contradictorios, que era combinar un IECA y un ARA, que se puede usar sí y que se usaría siempre teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio. Eso no se habló en clase. Entonces, justamente cuando usted se evalúa su examen y se ve preguntas así, con notas por la mitad o menos de la mitad, es porque usted no está respondiendo adecuadamente. Y por lo tanto, les aseguro que cuando vuelva a salir una pregunta de este tipo, muchos les contestarán como debe ser. ¿Sí? Como debe ser. Bien, acá lo mismo, más registro de actividades irregulares en el Canvas. Esta persona respondió la pregunta 1, dejó de ver la pregunta en el Canvas, después respondió la pregunta 2, bajó justamente, siguió con la pregunta 4, con la 5, con la 6, con la 7, y si me pongo a hacer un resumen de todo, quizás a lo mejor un gran porcentaje de las preguntas realizadas tienen un reporte de actividad irregular. El llamado a atención es ese. ¿Okay? Bien, otra de las preguntas que se hizo, creo que no sé si esta salió en A o en B. ¿Cuál es la conducta inicial de un paciente que ingresa con disminución de la fuerza muscular, astenia, potasio sérico en 2.4? Creo que a ustedes no les salió hipocalemia. Sin embargo, acá, ¿qué vas a hacer? Interroga a tu paciente, antecedentes de tu paciente. 2, electrocardiograma de tu paciente. 3, tienes que hacerle un gradiente transtubular de potasio. ¿Sí? 4, calcular el déficit de potasio de tu paciente. Y 5, ahí sí le vas a poner todo eso que está ahí. Pero si te vas ya justamente a la meta, ¿qué pasó con el inicio? ¿Qué pasó con la mitad de tu carrera? ¿Y qué pasó al final? O sea, no puedes saltar de aquí al final, porque no lo estás haciendo bien. Y recuérdense que esta parte está siendo evaluada. ¿Okay? Esta también salió en paralelo a, no le corresponde a ustedes, sin embargo, tuve puntos como que la respuesta acá justamente fue, no entiendo su pregunta. O sea, como era de desarrollo, se aprovechaba y se respondía. No entiendo su pregunta, doctor. Yo creo que se dijo en clase, cuando usted evalúa gasometría arterial, primero identifique el pH. Creo que lo dije en clase. Identifique pH. Si está alto o si está bajo. Si está bajo es acidosis. Y si está alto es alcalosis. Y 2, identifica tu bicarbonato. Si está alto o si está bajo. ¿Por qué? Porque eso le da el punto para usted evaluar si esa alteración es de tipo metabólica. La evaluación de pH en conjunto con el bicarbonato le permite a usted diferenciar o dilucidar si esa alteración que tiene su paciente es de tipo metabólico. En este caso, el alumno respondió muy bien, pero tuvo un reporte de actividad irregular en el Canvas en esta pregunta. Otra cosa, eso referente a la forma de cómo se evalúa el parcial, tanto primero como segundo. Como les dije, en la primer parcial, ¿hubieron reporte de actividad? Sí. ¿Les dije? No. ¿Hubieron excesivos? No, realmente no, pero sí hubieron. Pero, en este caso, en este segundo parcial, justamente es como les dije. Bueno, si no me dijo en la primera vez, tampoco me dijo nada en la segunda y fue peor.
es porque el incremento de actividades irregulares reportado es de hacer llamar la atención. Es de hacer llamar la atención. ¿Sí? Ya, bien, aparte de eso, parte de la evaluación de lo que se ha evaluado correspondían 3 artículos de investigación. Quizás a lo mejor creo que el de fósforo y FGF23 es algo antiguo, 2012, 2013, si mal no recuerdo, pero solamente lo que quería que leyeran y que tuviesen muy claro que el fósforo en el paciente con enfermedad renal es lo que me lo complica. El fósforo es el responsable en combinación con el FGF23, que en cierto modo les coloqué a más de uno, ¿es bueno o es malo el FGF23? ¿Bueno o malo? ¿En condiciones fisiológicas o no? Esa interrogante. Y simplemente es con el fin de establecer de que el paciente con enfermedad renal muere, que se dializa, tiene alto riesgo de mortalidad. Pero el fósforo o las alteraciones derivadas de este eje, y es nuevamente la invitación a aquellos que estén interesados en hacer algún tipo de trabajo, mueren. Las alteraciones en el metabolismo, calcio, fósforo, en los pacientes con enfermedad renal, uno, calcifican las arterias, y dos, son los responsables de por qué nuestros pacientes en diálisis mueren. ¿Ok? Y no es fobia al cortar y pegar, o no es trauma al cortar y pegar. Simplemente es que si yo les mando a hacer una síntesis, usted no se va a poner a cortar y a pegar, a darle sentido a algo para colocarlo. Yo creo que de este paralelo, en uno de los artículos, hubo un alumno que sacó uno, no recuerdo el nombre. Sin embargo, fue porque su resumen fue bastante preciso. Y quizás no fue un resumen, creo que fue un esquema, ¿sí? De cómo qué fue lo que leyó, qué fue lo que interpretó y qué fue lo que sacó. ¿Okay? Entonces, bueno, otra cosa, cortar y pegar se denomina plagio. ¿Okay? Desde el punto de vista de docencia se denomina plagio, es decir, usted cortó, pegó un artículo, le dio sentido, o hiciste de 3 párrafos, hiciste uno solo, pero ¿qué hiciste? Cortar fragmenticos y unirlos, y en cierto modo darle un sentido acorde a lo que estás haciendo, o acorde a lo que tú estás viendo, pero ya son ideas, o digamos que son, sí, justamente ideas o fragmentos de un texto que tú lo estás unificando. Cuando usted hace esto desde el punto de vista de artículo, eso va con código, algo así, ¿sí? Y bueno, justamente ahorita hay herramientas para detectar plagio. Las hay en internet, las que usted quiera. ¿Okay? Desde gratuita hasta paga, versión pro, versión gratis con anuncios, en fin. ¿Qué pasa? Cuando usted agarra un artículo como este, el potasio es el principal cation intercelular del cuerpo. El 98% del potasio está presente en el tejido muscular intracelular y estriado. Una pequeña cantidad está presente en el hígado, huesos, piel y los glóbulos rojos. ¿Dónde estaba esta idea principal? En el artículo de homeostasis del potasio, este fragmento está casi todo. Quizás a lo mejor con un poco más o un poco menos. Cuando yo agarro este artículo, que lo saco de acá, ¿okay? Lo saco de acá, y lo llevo al buscador y lo pego, simplemente el buscador te dice que el 50% de lo que está aquí es cortado y pegado, y el otro 50% es un segmento único o un fragmento único. O sea, no es cortar y pegar, como le dije, simplemente leer, interpretar y dar una versión de lo que está allí. Yo no estaba pidiendo a ustedes
5 hojas o 6 hojas, porque el artículo tenía 9 y llegué a tener al trabajo hasta de 4 hojas. No es eso. Realmente no, creo que están interpretando un poco mal la parte de resumen, la parte de análisis, la parte de síntesis. Eso por un lado. Por otro lado, algunas veces ni siquiera se usaba la herramienta, simplemente yo todos estos artículos los leo, pero si me ponía a decir, mira esto, lo otro, no iba a terminar nunca. Pero por ejemplo, artículos como este, creo que borré aquí para preservar el derecho del autor, o en este caso digamos que el respeto a la persona que lo colocó. Pero colocar alcalosis metabólica, la causa la entrada de potasio dentro de la célula y de hipopotasemia, favorece la entrada de hidrogeniones dentro de la célula. Es por esto que la concentración de potasio plasmático baja, aunque cuya magnitud es menor a la percibida en acidosis metabólica. ¿Tiene sentido? Sí. Cuando te vas al artículo de potasio, ¿verdad?, y te pones a leer justamente en la parte de alcalosis metabólica, dice: la alcalosis metabólica causa la entrada de potasio dentro de la célula y la hipopotasemia favorece la entrada de hidrogeniones dentro de la célula. O sea, es lo mismo, pero en sentido lineal, y se le da un nexo aquí, que es por esto que quita aquí, no me recuerdo que estaba aquí, ¿sí?, la concentración y lo demás sigue igual. Pendiente con esta parte, sobre todo la parte de análisis, por lo menos conmigo, ¿sí? Porque, como les digo, o sea, no es que ustedes vean el artículo, lo corten y lo peguen. No. Y justamente les puse con toda la intención del mundo. Ustedes van a decir, es que lo puse una semana antes y venían los parciales. Sí. No les voy a decir que no. Pero no me puse a hablar de diabetes. Lean un artículo de diabetes, o lean un artículo de COVID, o lean un artículo de, qué sé yo, de calcifilaxis y enfermedad renal. No. ¿De qué le puse? Potasio, porque iba a evaluar potasio, y creo que una de las preguntas que más salieron fueron potasio. Y muchas preguntas que salieron fueron de ahí, de esa guía. ¿Okay? Y 2, iba a evaluar ácido base. Y los artículos fueron ácido base y potasio. Pero por ahí recibo un mensaje: doctor, es que, ¿por qué no lo deja para que lo entreguemos el domingo? Justamente lo que estaba era buscando, si lo pongo para que lo entreguen el domingo, ¿verdad?, lo hacen el sábado y no lo leen en los días anteriores. Lo que buscaba justamente era que por lo menos leyera, y el que viera la pregunta dijera: esto salió de este lado, y lo buscara. ¿Okay? Tan sencillo como esa parte de lo mismo. ¿Okay? Otros buscadores lo mismo. Esto sí no me lo pueden hacer, no es cortar el cuadro y toda esa parte, no es necesario. ¿Okay? Igualmente, esto es lo mismo. ¿Sí? Esto tampoco, realmente eso estaba en la guía, no era necesario. Esto era algo más o menos así, era lo que yo aspiraba. Ustedes hicieran dentro de todo las 11 páginas, ustedes tomaran las ideas principales e hicieran una especie de esquema, buscando una manera de lograr una mejor síntesis. Quizás a lo mejor algo así. Esta chica tuvo 0,9. Pero tampoco esto, wow, a pesar de que el resumen y toda la idea inicial estaba, denle sentido un poco más, agranden o resuman un poco más la parte de la letra, ¿no? Que realmente no sé si yo tengo problema visual, pero igual no se ve bien, ¿sí?
Y por supuesto, la sobrecarga de volumen o la sobrecarga de información en un artículo de resumen tampoco es lo más adecuado. Acá la idea estaba muy buena, sin embargo, igual hay sobrecarga de información. Quizá lo mejor resumiendo un poco más este esquema ya salió un poco mejor. Sin embargo, creo que de este alumno la evaluación no fue tan mala, ¿sí? Eso es más que todo lo que les quiero decir referente a esta parte. Tengan mucho cuidado, porque una cosa es que el profesor o el docente se hace el que no sabe y el ciego de lo que está pasando, y otra cosa es que ustedes crean que en verdad es así, ¿sí? Que ustedes crean que en verdad es así. Bien, pero no todo es tan malo. Vuelvo y repito, sus notas no fueron malas, este paralelo no salió mal. Simplemente lo estoy llamando a reflexión, porque sé que está ocurriendo. Y aparte de eso, ustedes serán las personas que dentro de poco serán médicos y aprovechen al máximo su carrera de medicina. Lleven un aprendizaje de todo esto. El aprendizaje que no sea viveza, o sea, que no sea el yo ser más pila que otro. No, el aprendizaje que sea lo que ustedes necesitan para que se lleven al momento de la rural. No solamente la parte de nefrología, sea de ginecología, de medicina interna, neumología, cardio, lo que sea. Pero llévense la base. Llévense la base. Bien, voy a publicar las notas. ¿Ok? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No, doctor. Voy a compartir las notas de paralelo B. Excelentes notas. El promedio fue 9 y algo, o muy cercano a 9. ¿Okay? Yo les agradezco, por favor, que hagan copia de pantalla de eso que está allí. Y si hay alguna diferencia de su nota, que lo hagan saber a la brevedad posible, porque mañana estoy pasando estas notas al Canvas. Nosotros teníamos tiempo hasta el día viernes de pasarlo. Sin embargo, como ahora todo cambió, porque simplemente ¿cómo le diría? Si ustedes creen que hay algún tipo de alteración en esta parte, de dónde sale su nota y todo eso, háganmelo saber. ¿Por qué? Porque justamente de ahora en adelante cada profesor será responsable de pasar sus notas al Canva, ¿ok? Y si existe algún tipo como esto es nuevo, perdón, entonces a lo mejor mañana no sé cómo voy a hacer y todo eso, necesito justamente el tiempo para poder entender la plataforma, porque realmente esto no es nuevo nada más para mí, esto es nuevo para todito, exceptuando para el coordinador de grupo o de la asignatura, que estaba acostumbrado a pasar las notas de todos los docentes, ¿sí? Pero ahora cada docente será responsable de su nota. ¿Okay? Bien, estoy hasta Victoria, ¿verdad? Desde Sofía hasta Victoria, y voy a bajar 1, 2, para que lo que sea Victoria, Diego y Grace, ¿sí? Vuelvan a hacer copia de pantalla. ¿Okay? Y estén pendientes de su nota final. ¿De dónde sale su nota final, chicos? Recuérdense que hay 3.5 puntos que están acá en el
la columna F, 3.5 puntos que estén en la columna J y 3 puntos que están involucrados en la columna M. Los 3.5 puntos que están involucrados en la columna F, ¿sí?, son aprendizaje en conjunto con el docente. 2, aprendizaje experimental, lo que está en la columna J, y el aprendizaje autónomo que está en la columna M. ¿Sí? De tal forma que el primer parcial, segundo parcial y exposición forman lo que es su aprendizaje en conjunto con el docente. T1 y T2, que fue el trabajo 1, el trabajo 2, forman lo que es el trabajo o el aprendizaje experimental, los resumen, la síntesis, todo eso. Sin embargo, por supuesto, uno vale un punto, justamente igual que un parcial. Es lo que yo les critico a ustedes. Ustedes se malanochan estudiando para el parcial. Preocupados todos por el parcial. Pero yo les pongo una actividad sencilla de leer un artículo y sacar un conjunto de ideas principales que tiene igual peso que un parcial y que es un solo tema, y lo hacen por salir del paso. Eso realmente no debería ser así. De esta manera, bueno, es mi llamado nuevamente a reflexión. El T2 igual, ¿sí? El T2 fue el segundo parcial, el segundo trabajo, y hay una diferencia. ¿Por qué? Porque este punto vale 1, este otro vale 1, y por supuesto una diferencia de 1.5 puntos que no se está evaluando, que ya ustedes tienen. Es decir, ya ustedes lo tienen completo allí. Lo mismo pasa con el aprendizaje autónomo, ¿sí? Hay una diferencia de 2 puntos que ya ustedes automáticamente los tienen. Es decir, en resumen, ¿se evaluaron 10 puntos? No. ¿Cuántos se evaluaron? ¿Cuántos puntos ustedes creen que se evaluaron? La nota está en base a 10, muy bien. Pero no se evaluaron 10 puntos, se evaluaron 8 puntos, doctor. No, se evaluaron 10 menos 3.5. ¿Por qué? Porque este es 1.5 y este es 2.5 ya ustedes los tienen de forma automática. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, en cierto modo, de los 10 puntos que se debieron de haber evaluado, se evaluaron esto, los 10 menos esto, menos esto. ¿Okay? Es decir, se evaluaron 6.5 puntos. ¿Sí? 6.5 puntos se evaluaron. Y esta, por supuesto, es la diferencia de lo que faltó aquí para llegar al 3.5 y esta es la diferencia de lo que faltó aquí para llegar al 2, al 3, perdón. Esas son sus notas: 9.07, 891, 926, 917, 938, notas excelentes. Casi la máxima nota. Los felicito por eso. No la desperdicien. Aprovechen al máximo. Y tratemos en lo posible de mejorar. ¿Tienen alguna pregunta de la forma evaluativa? ¿Tienen alguna objeción referente a su nota? Cualquier persona de las involucradas en el descenso del puntaje, si se siente quizás a lo mejor perjudicado de la forma de cómo se evalúa, entonces pues está en todo su derecho de realizar una carta, dirigirla, que eso vaya a comité docente, que el comité docente termine decidiendo siempre es ni para uno ni para otro. Repita el examen nuevamente, supervise y vea cuánto sale. Eso es generalmente lo que sucede en esas reuniones de comité docente cuando hay algún tipo de investigación sobre una nota o cuando hay algún tipo de investigación sobre un posible, digamos que, copia, ¿no?
Eso más que todo, chicos. Bien. Creo que no hay más nada que decir. Esa es su nota. Nos vemos el día jueves para la exposición. El día de mañana sus notas serán pasadas. Cualquier reclamo, cualquier sugerencia, cualquier duda que ustedes tengan con la nota, tienen hasta el día de mañana, por favor, para que me lo hagan llegar o saber, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto, de parte del grupo de